En la presente se encuentran imputados los señores Emilio Alberto Herrero Anzorena, Roberto Armando Balmaceda, James Lamont Smart, Carlos María Romero Pavón, Jorge Antonio Vergés, Domínguez Mateu Guillermo Alberto, Carlos Gustavo Fontana, Antonio Herminio Simón, Juan Miguel Golf, Enrico Augusto Barré, Alberto Julio Candiotti, Federico Minicucci, Jorge Héctor Di Pasquale, Miguel Osvaldo de Chicolás, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Miguel Ángel Ferreiro, Ricardo Armando Fernández y el señor Eduardo Samuel de Lío, que se encuentra en trámite, pero digamos se encuentra imputado en esta causa en trámite su posibilidad o no de prestar declaración en esta audiencia de incorporarse a este juicio, que de momento así se encuentra. Como testigo, tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le fue preguntado, y le voy a recibir promesa o juramento de decir verdad. ¿Jura o promete decir verdad de todo cuanto sepa o le fue preguntado? Juro. Bien. Le voy a tomar entonces ahora sus datos personales. Su nombre y apellido completo. Patricia Bernardi. Su estado civil. Soltera. Su grado de instrucción primaria, secundaria, universitaria. Universitaria, licenciada en Ciencias Antropológicas. ¿Presta funciones actualmente en el equipo argentino de antropología forense? No, actualmente estoy licenciada. Estoy jubilada. ¿Hasta cuándo prestó funciones allí? Hasta el fines del 2018. ¿Su DNI es? 12.454.483. Bien. Respecto de las personas que le he leído, respecto de las querellas que se encuentran en esta causa, las defensas particulares y la defensa oficial, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita declarar en esta causa? No, no tengo ningún impedimento y no conozco a los nombrados. Bien. La vamos a escuchar, después en su caso van a efectuar preguntas la Fiscalía, las querellas, las defensas y para el caso de ser necesario también el tribunal. Entonces voy a dar inicio a la pantalla de PowerPoint compartiendo pantalla. La exposición se divide en dos partes, una que es general, dándole a conocer qué es la institución, el equipo argentino de antropología forense, las etapas y los objetivos, y la segunda parte entro de lleno a los casos que la Fiscalía me solicitó. Bien, perfecto, la escuchamos entonces. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve perfectamente. O sea, primero es qué es el equipo argentino. Para aquel que no nos conoce, es una institución científica no gubernamental e independiente que desde 1984 ha trabajado en la aplicación de las ciencias forenses y en investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en Argentina y en otras partes del mundo. Abarca diferentes áreas científicas y está formada por antropólogos, arqueólogos, médicos, biólogos, genetistas, físicos, informáticos y arquitectos, entre ellos. ¿Cuáles son los objetivos del equipo? Aplicar las ciencias forenses en la investigación y documentación de casos relacionados con violaciones a los derechos humanos, investigar, exhumar y analizar los restos recuperados con fines identificatorios y determinación de causa de muerte, aportar pruebas a la justicia y ayudar a los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos, y asimismo colaborar con el proceso de reconstrucción histórica, de dar información acerca de nuestra historia pasada. ¿Quién nos convoca? Hay familiares de las víctimas, jueces, fiscales locales e internacionales, cortes internacionales, comisiones de la verdad, Naciones Unidas, Comité Internacional de la Cruz Roja,
organismos de derechos humanos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otros. Las etapas de investigación se dividen en 4. La investigación preliminar, que es la recuperación y análisis de las fuentes orales y escritas para la formulación de hipótesis. La arqueología, que es la utilización de las técnicas de la arqueología para la recuperación de los restos óseos y las evidencias asociadas. El laboratorio es la reconstrucción del perfil biológico, determinación de sexo, edad, altura, lateralidad, entre otros, y determinación de causa de muerte. Y por último, el análisis genético, que es la obtención y comparación de muestras de ADN con fines identificatorios. Comencemos con la investigación preliminar, aquella que recopilamos para elaborar hipótesis que nos permiten poder dar respuesta antes de ir al campo de quiénes pueden ser, qué es lo que sucedió, cuándo, dónde, cómo y por qué. Teniendo algunas de estas respuestas, va a ser mucho más fácil poder determinar qué tipo de diseño de excavación vamos a utilizar. Como cualquier ciencia, nos manejamos con fuentes escritas, las nuestras con cierta peculiaridad, indudablemente, pero dentro de las fuentes escritas que utilizamos está el libro de inhumación del cementerio, las actas de defunción, los protocolos de autopsia, artículos periodísticos, listados de desaparecidos presentados ante la CONADEP y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, registros dactiloscópicos, fotografías, Registro Nacional de las Personas, informes judiciales, policiales y militares. La segunda parte es la de la arqueología o exhumación propiamente dicha. Lo que hay que tener en cuenta es que la excavación en un proceso es un proceso único, que los errores que cometemos durante ese proceso no se pueden reparar. O sea, la analogía es como si nosotros leyéramos un libro y a medida que terminamos de leer la página, la arrancamos y la tiramos. Si tenemos alguna duda, es imposible recurrir de nuevo porque ya desapareció. Por eso es la importancia de tener una formación, investigación preliminar muy acabada para no tener errores en el diseño de excavación. Lo que se recupera no son solo objetos, sino también información. No se trata solamente de excavar y recuperar un cuerpo, sino de interpretar el hallazgo en el contexto adecuado, relacionado con la investigación preliminar y el laboratorio. La imagen que ustedes están viendo no es un conjunto de huesos, sino que es una persona que está boca abajo, con los brazos y las piernas flexionadas, que tiene las manos atadas a la altura de la espalda, lo mismo los tobillos. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de recuperar en cada proceso de exhumación. O sea, ver la fosa como si fuera nuestra escena del crimen y tratar de elaborar hipótesis que nos va a ayudar en el momento de interpretar el modo y la causa de muerte de esa persona. En cuanto a los diseños, depende indudablemente de si la investigación preliminar me está hablando de un individuo o si nos está hablando de 100, si nos habla de fosas comunes. Generalmente lo que se usa es delimitar una cuadrícula y posteriormente con niveles artificiales o naturales ir sacando todo el sedimento para dejar todo el esqueleto al descubierto para poder tomar las medidas correspondientes para llevarlo a un plano horizontal y ver las relaciones que hay con las evidencias asociadas. Esto se complica indudablemente si tenemos esta situación. Esto lo que están viendo es una imagen de la de San Vicente en Córdoba, donde se trataba de una fosa común, donde indudablemente por la complejidad, si bien son similares las técnicas, la infraestructura que se necesita desde la cantidad de personas trabajando, desde el tiempo que va a requerir, hasta económicamente se tienen que evaluar antes de iniciar el proceso de excavación. Como dije, no es solo cuestión de recuperar los huesos, sino también las evidencias asociadas. Lo que ustedes están viendo son proyectiles que están asociados al húmero izquierdo y otro proyectil asociado a la perrilla costal izquierda. También podemos encontrar, este es el caso del cementerio de San Vicente, un alambre
alrededor de las vértebras cervicales. Si no hacemos este trabajo con precisión, todo este tipo de evidencias se pierden y no, o sea, van en contra de poder dar información acabada respecto a la causa de muerte. La tercera es la de laboratorio, la de analizar los restos exhumados. Lo que ustedes están viendo es el depósito del equipo donde cada uno de los cuerpos que se ha exhumado está en su correspectiva caja con la señalización del lugar de donde fue recuperado. En la etapa de laboratorio lo que se trata es, en los primeros pasos, es de preparar el material para poder estudiar. Cuando decimos preparar el material es el lavado de los huesos, el rotulado, la toma de rayos si lo requiere y el remontaje. El remontaje es una etapa fundamental en el trabajo. Lo que ustedes están viendo es lo que generalmente encontramos en los esqueletos que nosotros exhumamos, donde el cráneo se encuentra totalmente estallado y teniéndolo de esta manera resulta imposible poder obtener información sobre causa de muerte. Entonces lo que se trata es de ir remontando, ir pegando cada uno de estos fragmentos para obtener de una manera, o sea, más o menos completa, lo que ustedes ven en el lado izquierdo es cómo lo recuperamos y luego del trabajo de remontaje, si bien hay partes que faltan, igualmente lo podemos observar que en parietal derecho hay un orificio de bala que indudablemente fue una de las causas de muerte de este individuo. En el laboratorio lo que se hacen son las estimaciones y determinaciones, determinación de sexo, edad, estatura, lateralidad e información sobre la causa de muerte. Si nosotros trabajamos con esqueletos completos y de buen estado de conservación, las estimaciones y determinaciones van a ser más precisas. Esto es importante para aclarar que cuando nosotros estudiamos los esqueletos, no decimos que el esqueleto tiene 26 años o 32. Estamos hablando de un rango de edad. Cuanto más joven es el individuo, más pequeño es el rango. Podemos hablar de un individuo de 18 más menos 2, de uno de 35 más menos 5, pero a veces si las condiciones del esqueleto son de este tipo, donde están incompletos y el estado de conservación es malo, también se puede hablar que el individuo tiene mayor de 40 años, o sea que es un adulto mayor. O sea, no hay posibilidades, o sea, dependemos de lo que observamos en hueso. Cuanto mejor esté el estado de conservación para observar todos los detalles, será más preciso nuestra estimación de la edad, del sexo y de todas las estimaciones que ya les dije. Por último, es la etapa del corte de muestras, de la parte de identificación. Identificación es comparar los datos que obtuvimos del esqueleto con los datos de la persona en vida. Gracias a la genética, se ha salvado gran parte de los problemas que tuvimos al inicio, porque en verdad la gente desaparecida está en un rango de edad entre 20 y 35 años, donde las características en cuanto a patologías para hacer la comparación y llegar a una identificación eran muy difíciles o pobres, no se podía llegar a una identificación. A partir del 2007 comenzamos a utilizar el ADN y lo que ustedes están viendo es con una sierra eléctrica cortar un fragmento de hueso largo. Todos los huesos y piezas odontológicas que se mandan al laboratorio no tienen ninguna referencia con la posibilidad de quiénes son las hipótesis ni de dónde se fue hallado. Lo que ustedes ven es el código de barras que utilizamos en cada una de las muestras que son enviadas al laboratorio. Asimismo, con el fragmento de hueso, lo que enviamos son piezas dentarias, las que están más sanas para poder obtener un perfil biológico, un perfil genético. La Fiscalía me llama para declarar por 13 casos, la mayoría del cementerio de Avellaneda, uno de Lomas, uno de La Plata y otro de General Villegas. Hago la salvedad que en el momento que se firmé estos peritajes como
coordinadora de laboratorio. En tanto, los peritajes de identificación a través de la genética fueron firmados por mi compañera Mercedes Salado, por lo cual sugiero al tribunal que si tienen preguntas precisas en relación a la genética, que ella las puede contestar con mucha más claridad y de manera didáctica. Comencemos con el cementerio de Avellaneda. Esto lo que ustedes están viendo me pareció importante ver la ubicación de los cementerios en relación a los centros clandestinos. Como sabemos, el país se dividió en distintas zonas, esas zonas en subzonas. Lo que están viendo ustedes es la zona 1, subzona 11, donde van a ver los cementerios a los cuales me voy a dirigir, por ejemplo, el de Avellaneda, y con un círculo y un número son los centros clandestinos. Es la Brigada de Investigaciones de Avellaneda o el Infierno. En Lomas de Zamora es el Pozo de Banfield. En Quilmes tenemos a Puesto Vasco y el Pozo de Quilmes. En La Matanza tenemos a Brigada de San Justo, el Sheraton, el Banco y el Vesubio. En tanto, en La Plata tenemos lo que se llamó el Circuito CAMS, Comisaría Octava, Comisaría Quinta, Brigada de Investigaciones, La Cacha y Arana. Esto es importante porque cuando empezamos a trabajar, empezamos a recopilar la información, suponíamos que la gente que íbamos a hallar inhumada en el cementerio de Avellaneda iba a venir de los centros clandestinos cercanos. Una vez ya finalizado el trabajo de exhumación y comenzando las nuevas identificaciones, vimos que hay un 35% de gente inhumada en el cementerio de Avellaneda identificada que ha sido secuestrada en La Plata, pasa por Comisaría Quinta, Brigada de Investigaciones de La Plata, y en algún momento se decide el traslado a 2 centros clandestinos de zona sur, Pozo de Banfield o Pozo de Quilmes. Y de ahí se toma la decisión del destino final de la persona, de asesinarlo. Lo que ustedes están viendo es el gráfico del cementerio de Avellaneda, que se encuentra en una zona densamente poblada, a 12 kilómetros de la capital. La puerta principal, que es esta, se encuentra sobre la calle Crisólogo Larralde o ex Agüero, y lo que ustedes están viendo en un color rosado en el costado derecho es el sector 134, es el sector de donde fueron exhumados todos los cuerpos de los cuales voy a hablar. ¿Cómo llegamos nosotros al cementerio de Avellaneda? Llegamos a pedido de una solicitud de la Cámara Federal, donde en octubre de 1986 la Cámara recibe una denuncia de que los restos de Rafael Perrota, el director del diario El Cronista Comercial, estaba enterrado en el cementerio de Avellaneda en el sector 134. Sin mucha más información, fuimos al sector y nos encontramos que esos 300 metros cuadrados estaban cubiertos totalmente de vegetación, que era imposible determinar si había alguna alteración en el suelo como para decir, bueno, esta es probable. Un personal del cementerio marcó 7 o 8 pasos y dijo acá. No había mucha más información y comenzamos a trabajar demarcando una cuadrícula pensando que lo que íbamos a encontrar era una fosa individual. A los pocos minutos nos dimos cuenta que la situación era totalmente distinta, que no era que era una fosa común, que se estaban dejando esqueletos en estado que estaban articulados, es decir, que habían sido depositados en esa fosa cuando tenían todavía partes blandas, eran cadáveres y con el tiempo se fueron descomponiendo, pero lo que nosotros encontrábamos es que los huesos estaban articulados, lo que nos estaba indicando que no se trataba de un osario. Y también evidencias asociadas como los proyectiles, por lo cual solicitamos a la Cámara que era momento de terminar con este peritaje, escribimos nuestro informe donde se hacía hincapié que los restos de Rafael Perrota no estaban entre los 11 cuerpos que habíamos levantados y que como sugerencia decíamos que era necesario practicar una excavación extensiva en todo el sector 134. No pasó ni un año
que en junio de 1987 la señora Matilde de Cerviño tomó contacto con el equipo para pedirnos que buscáramos a su hija, que María Teresa había aparecido colgada en un puente en Lomas de Zamora el 28 de abril de 1976 y que había sido enterrada en el sector 134 en una fosa común. Aceptamos el cargo y asumimos dentro de la causa 49.614, caratulada Cerviño María Teresa, víctima de homicidio, tramitada en el Juzgado Penal 6 a cargo del doctor Nelkin Martínez. El trabajo de exhumación se inició en 1988 y finalizó en 1992. Ya nombrados como perito, tuvimos el acceso a la causa judicial, que contaba de 8 cuerpos. Comenzamos con la lectura de los libros del cementerio entre 1975 y 1980, el relevamiento de las actas de defunción y licencia de inhumación de todos los NN ingresados en el libro con causa de muerte traumática, el listado de personas vistas en centros clandestinos de detención cercanos geográficamente al cementerio y, por supuesto, los legajos presentados por los familiares en la CONADEP. Esto es un poquito para que ustedes vean cómo se fue formando toda la investigación para decidir qué tipo de diseño de excavación hacíamos. Esta es una de las tantas actas que encontramos en la causa judicial de un NN que fue inhumado en el sector 134, donde es importante ver qué es la información que tenemos. Tenemos una fecha de muerte, en este caso 20 de junio del 76, un lugar, Costa Sarandí, entra como NN, pero tenemos una causa de muerte, hemorragia aguda traumática, firmada por un médico de policía, en este caso de La Giovanna. Tenemos una edad aproximada, esto a veces es muy aproximado, de 30, y tenemos quién intervino. En este caso es la Unidad Regional 2 de Lanús. Y algo bastante importante es que de ese cuerpo se habían tomado fichas dactilares. ¿Esto qué es? Durante el gobierno militar, todos los cadáveres que aparecían en la vía pública se tomaban huellas dactilares, siempre y cuando el cuerpo lo amerite, ¿no? O sea, los quemados indudablemente que no, pero el resto sí. Se tomaba 3 juegos de fichas dactilares, uno de ellos era remitido a la oficina de antecedentes de la policía. Si esa persona tenía antecedentes, indudablemente saltaba inmediatamente la identificación. Pero vamos a ver que no siempre, aún estando identificado, se rectificaba el acta como NN. Un caso de los más llamativos con respecto al cementerio de Avellaneda es que María Teresa Cerviño fue identificada, fue ingresada en el libro del cementerio, pero fue inhumada como NN, aún estando identificada. Este es uno de los libros del cementerio, donde por lo general el ingreso es a través de un número de acta, donde hay una fecha de muerte, un lugar, las características del sexo y la edad, la causa de muerte, quién intervino y el lugar de inhumación. En el caso de Avellaneda, el libro de cementerio es una fuente de información parcial. ¿Por qué digo parcial? Porque no se encuentra en muchos casos la fecha de muerte. Y esto resultó un dolor, o sea, un dolor de cabeza muy grande para resolver este problema. Sabemos que la fecha de muerte era un dato fundamental para nosotros, para poder ubicarlo cronológicamente, pero también para el familiar, para poder tener una fecha de cuándo fue asesinado su familiar. Entonces, en su momento, lo que evaluamos es, en el caso de Avellaneda, que se trata de fosas comunes, es hablar de un rango de utilización de estas fosas. Es decir, un grupo de esqueletos encontrados en una unidad como es la cuadrícula o la fosa, significaba que entre ellos tenían cierta cercanía en cuanto al momento de inhumación. Entonces se habló de rangos.
vamos a ver que hay distintas características según las fosas en Avellaneda, pero podemos hablar en casos donde ese rango es de días, se le abrió la fosa, se llenó de cuerpos y se la volvió a cerrar. Hay otras que el rango es de un cuatrimestre, otras de un semestre, y lamentablemente en un caso, que es el último que voy a exponer, solo se puede decir que fue durante 1978. ¿Qué obtuvimos de la información de la investigación preliminar? Que sobre las inhumaciones sabíamos que se trataba de fosas comunes, que eran cavadas por personal del cementerio a pedido del personal policial y que en la causa judicial desde un momento a esas fosas se las llama vaqueras, es un eufemismo donde entra una vaca y realmente es bastante duro el término. A veces es como que estoy tan acostumbrada que repito vaqueras, pero es donde todos los que testifican en la causa, los sepultureros, siempre están hablando de vaqueras. Estas vaqueras fueron reutilizadas e individualizadas con números no correlativos. ¿Qué quiere decir? Hay vaquera 1, 2, 3, la 4 no existe, 5, la 6 no existe. Hay ciertas informaciones en el cementerio de Avellaneda que aún pasando 20 años no le podemos dar una contestación de por qué no existen esas vaqueras. Sobre la confiabilidad de los libros del cementerio, el ingreso de NNs en el libro del cementerio registró una entrada de 245 personas inhumadas en el sector 134 durante los años 1976 y 1978. Y sobre las irregularidades en el relevamiento de esa información, una que, como la expliqué ya, es el hecho de no tener la fecha de muerte en el libro del cementerio. Lo que ustedes están viendo es una visión desde el sur a norte del sector 134. Lo que ustedes ven acá que la isla del resto del cementerio es una pared de ladrillo de 1,50 m que el intendente de Lía la mandó a construir a fines de diciembre, cuando se produce el copamiento de Montechingolo y entra gran cantidad de cadáveres y hay denuncias de las personas que viven cercanas al cementerio por y por lo que están viendo, entonces hacen este pequeño muro. Tengan en cuenta que es adyacente a la calle Hoyuelas y del otro lado, en la otra vereda, frente al cementerio, hay un barrio de monoblocks que se llama Villa Corina, o sea que está totalmente en una zona densamente poblada. Lo que ustedes ven con el número 1 es el pasillo de entrada a este sector 134, el 2 es parte lateral de la morgue, el 3 es el depósito donde se cambiaban los sepultureros, el 6 es el área de inhumación, que ya la van a ver en reiteradas imágenes, y una cosa que quiero dejar es acá, en el 76 se rompió, se abrió parte de esta pared, haciendo un portón para que el acceso de los camiones militares y de policía entraran directamente al sector 134 sin pasar por todo el resto del cementerio. O sea que, en cierta forma, fue un área totalmente aislada. Esta es una imagen, en el lado izquierdo inferior, de cómo estaba cuando nosotros llegamos, totalmente cubierto de vegetación, pero decidimos que era mejor hacerlo de forma manual para no alterar ninguna posible característica del sedimento. Y del otro lado lo que están viendo es una imagen mucho más avanzada de la limpieza, donde ven unas perturbaciones en una línea que indudablemente podrían referirse a las fosas, pero no teníamos ningún tipo de información al respecto. Por lo cual lo que nosotros decidimos es trabajar todo el sector 134. Lo que están viendo es el diseño de excavación que se decidió, es cuadricular toda el área, la de los 300 metros cuadrados, en cuadrículas que son niveles artificiales dentro de la arqueología de 2,50 metros por 2,50, dejando un pasillo entre cada una de 50 centímetros, y se lo denominó teniendo en cuenta los ejes de coordenadas. Sobre las
X le utilizamos letras A, B, C, D, E, y sobre el eje de la Y usamos números. En A9, A8 fue donde hicimos el primer acercamiento, la primera exhumación en octubre de 1986, y a partir de 1987, una vez limpia, lo que trabajamos es, el primero nos iniciamos en la hilera de las D, yendo de D9 a D1, para posteriormente pasar a la A3 y B. Estos son imágenes de distintos momentos del trabajo de excavación. Lo que ustedes ven, yo estoy acá midiendo la profundidad, se han demarcado 2 cuadrículas. Estos son los niveles que se tiraban, o sea, niveles para determinar la profundidad de cada uno de los hallazgos. Se marca un nivel 0 arbitrario a partir del cual se van a tomar todas las profundidades. En la parte inferior van a ver que la cuadrícula se divide en 4 sectores para poder establecer con más precisión el hallazgo de toda la evidencia. Y acá lo que están viendo es la cuadrícula D6, D7, ya en una fase mucho más avanzada, donde ven ya los límites de una de las fosas que se va dejando al descubierto. Esta es de aproximación, pero de la misma visión que la anterior, donde lo que se trata con herramientas pequeñas, ir dejando al descubierto restos óseos y tratar de ir identificando cuáles son los límites de la fosa, en parte para poder trabajar nosotros de manera más cómoda. Ese pasillo que habíamos dejado con la intención de que la carretilla pasara para poder sacar el sedimento, la tierra que íbamos movilizando, en este caso se tuvo que derrumbar porque indudablemente que la cuadrícula no iba a ir justamente perfecta debajo de la fosa, o sea que se excavó también. Esto lo que ustedes están viendo es la vaquera o fosa D6 en este lado izquierdo y la D5. Esto es para poder, para que vayan familiarizándose con los términos que utilizamos de cómo describimos una fosa. En este caso decimos que indudablemente es una fosa común, hay más de un individuo, que es primaria. ¿Por qué? Porque encontramos que los huesos están articulados, o sea que las personas, o sea, cuando tenían partes blandas, fueron depositados, a través del tiempo se fue el proceso de descomposición y así lo encontramos. Y hablamos de diacrónicas y sincrónicos. En este caso es sincrónica, abrieron la fosa, arrojaron todos los cuerpos y la volvieron a tapar. La diferencia con lo que llamamos diacrónica. Abren una fosa, colocan 24 cuerpos, cadáveres en ese momento, la cierran y en algún momento vuelven a reutilizarla. Eso es lo que habíamos encontrado cuando hicimos la lectura de la causa judicial. No la interpretábamos muy bien que era reutilizar en el área, en la fosa, y lo que ustedes están viendo es un nivel de 75 centímetros entre este grupo de esqueletos y los de arriba, que lamentablemente no hay ningún método científico para decir de qué estamos hablando, de qué lapso de tiempo hablamos entre esta depositación y la superior. ¿De una semana, un mes, un año? No lo sabemos. Sabemos indudablemente que son 2 depositaciones distintas. Por eso llamamos a ese tipo de fosas diacrónicas. Una cosa que no es para mantenerlos alejados es todas las dificultades de índole general que tuvimos. O sea, como ustedes saben, ya les dije, comenzamos este trabajo en 1988 y terminamos en 1992. O sea que hubo 4 años donde los primeros meses sí tuvimos custodia de la policía de Cuarta de Avellaneda, pero a los 4 meses desapareció la custodia, o sea que era un sitio, un sitio muy vulnerable, era solo saltar esta pared de 1,50,
Pero también lo que tuvimos era problemas con el sol que dañaba los huesos y con las lluvias. O sea, las lluvias produjeron que tuviéramos inundaciones muy grandes y que algunos de los huesos se perdieran. Eso es porque van a ver que muchas veces digo esencialmente completo, pero con ausencia de algunas falanges o de los pies. En parte se debió a estos procesos de inundación y que teníamos que esperar que se secara, que dificultaron el trabajo. Lo que ustedes están viendo, que van a verlo en reiteradas oportunidades, es la planta horizontal. Es el diseño de excavación como vieron, pero lo que están viendo en amarillo son las fosas comunes que dejamos una vez terminado el trabajo de exhumación, que vuelvo a decir, llevó 4 años. En amarillo están las fosas comunes, pero hay algo que no sabíamos, que no había información en la causa judicial, era que también se había utilizado fosas individuales. El por qué hubo un cambio de metodología es otra de las preguntas que no podemos responder hasta el momento. Lo que sí es que recuperamos 336 esqueletos, que si recuerdan yo dije que el relevamiento de los libros nos hizo que el número de NN fuera de 245 anotados en el libro del cementerio, por lo cual, si encontramos 336, 91 esqueletos entraron totalmente clandestino, es decir, no tienen registro en el libro del cementerio y no tienen un acta de defunción. Hasta la actualidad se han identificado 92 personas inhumadas en el sector 134. La diferencia de color de estos esqueletos, de los gráficos de esqueletos, se debe al sexo. Los rojos son de sexo femenino y los violetas de sexo masculino. La Fiscalía me llama para declarar sobre estos 10 casos. Voy a tratar de hacerlo de manera cronológica, comenzando por el año 76 para después hablar del año 77 y 78. Esto que se los digo tan libremente, o sea, nos costó bastante poder descifrar cuáles eran las fosas correspondientes a 1976 y 77. Recuerden que habíamos comenzado por la línea de las D, y recién cuando comenzamos a identificar pudimos ver que había una diferencia, que la línea de la A y la línea de la B correspondía indudable a 1976, en tanto la línea de las D correspondía a 77 y algunos casos del 78. Empecemos con el A6B, esqueleto 2. El A6B es el número de la cuadrícula, como ustedes vieron en el gráfico. Este es un corte transversal de la cuadrícula A6B, donde es una fosa común, donde se recuperaron 11 esqueletos y donde el rango de utilización de esta fosa fue del 1 del 6, es el primer semestre del 76. Decimos que es una fosa común, indudable porque hay más de un esqueleto, sincrónica porque se abrió, se llenó y se cerró, y primaria porque los huesos están articulados. El esqueleto A6B número 2, el perfil biológico nos permitió determinar que se trataba de un esqueleto de sexo femenino con una edad de 22 más menos 3 y una estatura de 1,53 más menos 3. El esqueleto había una evidencia asociada, un proyectil, pero hacer el estudio del esqueleto no nos determinó que hubiéramos visto ningún tipo de lesión. Tengan en cuenta que cuando trabajamos, o sea, los antropólogos, a diferencia de los médicos, solo trabajamos con tejidos duros, o sea, y podemos establecer la causa de muerte siempre y cuando nosotros veamos lesión a nivel óseo. En este caso, más allá de un hallazgo de proyectil, en la información sobre causa de muerte decimos que es osteológicamente indeterminada. El esqueleto no presentaba ninguna característica que pudiéramos comparar con nada, era un esqueleto que estaba en buen estado, y entonces la identificación se hizo a través de la genética. Se comparó ese fragmento de hueso que enviamos al laboratorio con sangre de la madre y de la hermana, o sea,
con todos los niveles, todos los familiares de referencia, no es que supiéramos quién era, sino que hicimos una comparación masiva y se identificó a Ana Teresa Diego, con fecha de desaparición el 30 de septiembre de 1976 en La Plata. Ahora pasemos a el caso de el esqueleto AB B4 esqueleto 2, que es uno de los esqueletos del que estoy señalando que es de fosa individual. En este caso, de algunos de los casos teníamos mucha mayor información que de otros. De este caso contábamos con un expediente del Consejo de Guerra Estable. ¿Qué es esto? Durante el proceso de reorganización nacional se divulgaron ciertas leyes, en este caso 2 leyes, donde se establecía que la investigación de delitos sobre subversión quedaban en manos de las Fuerzas Armadas. Y con ese fin se formaron los consejos especiales estables. Estos consejos tenían el objetivo de investigar delitos de subversión. O sea que frente a cualquier enfrentamiento fraguado o real o hallazgo de cadáveres, había la posibilidad de tener un expediente de este tipo del Consejo de Guerra Estable. Lo que ustedes están viendo es, generalmente estos expedientes estaban realizados por personal de la policía o por fuerzas militares, donde se dejaba asentado el hecho y se hacía una pequeña descripción de lo sucedido. Ese expediente era enviado al Consejo de Guerra Estable y pasado 2 o 3 años generalmente se dictaba el sobreseimiento, es decir, que se encajonaba, no se seguía investigando acerca de lo sucedido. Este caso, cuando lo hablamos, tiene mucha información, porque son 49 fojas, de las cuales no solo está el detalle de dónde fue encontrado el lugar, sino que habla de que fuerzas militares y policiales en la madrugada del 23 de julio de 1976 ven a un automóvil en situación sospechosa y de esa manera se inicia un enfrentamiento donde mueren 4 NNs, 2 femeninos y 2 masculinos. Se caratula como atentado y resistencia contra la autoridad y homicidio. El lugar donde se produce el hallazgo es Ejército de los Andes y Camino Negro en Villa Fiorito. Reitero, se produjo en la madrugada del 23 de julio de 1976. Esos cuerpos ingresan a la morgue del cementerio de Avellaneda y son inhumados como NN el 9 de agosto de 1976. ¿Por qué decimos que es una fuente importante? No solo porque estos datos, sino que también cuenta con huellas dactilares, con fotos del lugar, fotos de los cadáveres, estudios de autopsia. En este caso, el estudio hecho por el doctor Pascuale es muy detallado. Está bien hecho indudablemente sobre cadáveres, pero nos da a nosotros mucha información de aquellas lesiones que tenemos que encontrar en los esqueletos. El esqueleto, lo que están viendo es el esqueleto B4 número 2, que el perfil biológico nos habla de un sexo femenino de 28 más menos 3 años, de 1,61 de estatura, con lesiones en cráneo, hombro derecho, región torácica y pelvis. Vuelvo a aclarar que toda la información sobre causa de muerte es aquello que nosotros vemos a nivel óseo. En este caso, la flecha está indicando un orificio irregular de entrada de proyectil, y decimos de entrada porque el bisel es a expensas de la tabla interna, en tanto la salida es sobre el parietal izquierdo, y la diferencia, creo que acá es notable, que el bisel en los orificios de salida es a expensas de la tabla externa. Teniendo estos elementos, podemos inferir que la trayectoria del disparo se produjo de derecha a izquierda
y de abajo hacia arriba. Es así cuando nosotros van a encontrar en nuestros peritajes la trayectoria del disparo, es a través de poder determinar la entrada y la salida del proyectil. Asimismo, este esqueleto presentaba un orificio de bala en el primer segmento del sacro, con una trayectoria de adelante hacia atrás, y en las vértebras dorsal, lumbar primera y segunda, donde también estaba una lesión por herida de arma de fuego. El esqueleto, cuyo perfil biológico nos dijo que era femenino, de 22 más menos 3 y 1,55, por cotejo genético se determinó que ese esqueleto correspondía a Gladys Noemí García, secuestrada el 19 de junio de 1976 en Mar del Plata y asesinada el 23 de julio de 1976. Cabe aclarar que Gladys García desaparece en Mar del Plata junto a un grupo de personas: Antonio Luis Conti, Gregorio Nachman, Patricia Marta Pedroche, Raúl Alfredo Guido, Silvia Jiménez de Guido, identificada en el cementerio de Avellaneda como C83, Ángel Daniel Guerrero y Nora Esther Román de Guerrero, identificada en el cementerio de Lomas de Zamora en la sección 24, sección I, sepultura 12. En cuanto al hecho preciso que tenemos en el expediente del Consejo de Guerra Estable, los cuerpos entraron, el de Gladys con el acta 2021, y los que también asesinan en el mismo procedimiento del 20, 17, 18 y 19, se identificó con el acta 2017 a Liliana Molteni, secuestrada el 13 del 6 del 76, y a Roberto Raúl López, secuestrado el 30 del 6 del 76, quedando en la actualidad todavía un NN masculino joven de 18 años sin identificar. O sea que estas 4 personas son los 4 NNs del cual hace referencia ese expediente del Consejo de Guerra. Pasando ya a la hilera de las D, para que ustedes se sientan orientados, esta es la fosa donde voy a hablar, de 4 esqueletos que se encontraron en esta fosa denominada D4B. Lo que ustedes están viendo es un corte transverso de cómo fue la disposición de los cuerpos que íbamos dejando al descubierto. Hablamos de 2 depositaciones, se abrió la fosa, se colocaron estos 6 esqueletos, se cerró y volvieron a introducir, a enterrar esta tanda de cuerpos. El nivel o el hiato entre una depositación y la otra no está marcado como la imagen que ya ustedes vieron, pero eso que era un hiato de aproximadamente 15 o 20 centímetros, nos marcaba que había una diferencia, un cierre y una apertura. La utilización de esta fosa se estableció en el primer cuatrimestre de 1977. A la fecha fueron identificados 8 esqueletos. Voy a hablar del esqueleto 6, 10, 15 y 17 respectivamente. Este es el esqueleto D4-6, D4B6, y ustedes lo que ven es que es un esqueleto esencialmente completo. Sí falta parte del miembro superior izquierdo, algunas falanges. Tengan en cuenta siempre, no es como una excusa, pero realmente el hecho de haber expuesto durante 4 años los esqueletos y estar tan vulnerables, o sea, eso es lo que produjo esas pérdidas. Con flechitas rojas estamos indicando las lesiones que se observan, lesiones en miembro superior derecho, en parrilla costal, en miembro superior izquierdo, cráneo y miembro inferior derecho. Como ven, es lo que antes vimos, la posibilidad de ir remontando cada uno de los fragmentos para poder establecer la lesión, en este caso del cráneo, y estos son los hallazgos asociados al esqueleto de evidencias balísticas. Estos son fotos ya más de aproximación, imágenes, es el mismo cráneo que estaban viendo, pero desde otra perspectiva. Acá están viendo el orificio de entrada, ven a lo que yo les dije que era
un bisel interno del cual se desprenden trazos fracturarios radiales, y esto se encuentra ubicado en la parte del occipital, en tanto que el orificio de salida, acá ven el bisel externo, se encuentra en el parietal. Entonces hablamos de que tiene un impacto de proyectil con una trayectoria que fue de atrás hacia adelante, levemente de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Este esqueleto, la causa de muerte es politraumatismo cráneoencefálico por impactos de al menos 3 proyectiles en cráneo y otros 4 impactos que afectaron miembros superiores, región torácica, miembro inferior derecho. Este esqueleto, cuyo perfil biológico se determinó como femenino de 30 más menos 4 y una estatura de 1,55, por genética se pudo identificar como Graciela Beatriz Ságuez, desaparecida el 25 de enero de 1977 en La Plata e inhumado el primer cuatrimestre de 1977. En la misma fosa hablamos del esqueleto D4B15, también el esqueleto está esencialmente completo. Volvemos a observar una trayectoria, en este caso la trayectoria fue de abajo hacia arriba. Lo que están viendo en la parte superior del parietal derecho es una salida porque tiene bisel a expensas de la tabla externa. La causa de muerte de este individuo se definió como politraumatismo cráneoencefálico y abdominal, causado por al menos 6 impactos de proyectil afectando cráneo, vértebras y tórax. Acá están las lesiones que se observaron a nivel de la parrilla costal. Este cuerpo, que el perfil biológico determinó femenino, 20 más menos 2, con una estatura de 1,56, por genética se identificó como Anaí Silvia Fernández, desaparecida el 10 de febrero de 1977 en La Plata e inhumada en algún momento del primer cuatrimestre del 77. Este es el esqueleto D4B10, donde también ustedes ven las flechitas están indicando las lesiones que se observan, lo mismo que acá en el cráneo, los impactos de entrada y de salida de proyectil, y a nivel de las primeras vértebras cervicales, el atla y el axis, que son las que articulan con el cráneo. Las lesiones observables son compatibles con las provocadas por impacto de al menos 5 proyectiles de arma de fuego que afectaron cráneo, brazo izquierdo, vértebras y hemitórax izquierdo. Esta es una de aproximación de las lesiones observadas en la parrilla costal y acá en el extremo distal del húmero. Este esqueleto, el perfil biológico estableció que se trataba de sexo masculino, de una edad de 34 más menos 5 y una estatura de 1,72. Por genética se pudo obtener un perfil y llegar a la identificación de que los mismos correspondían a José Roberto Boneto, con fecha de desaparición 1 de febrero de 1977 e inhumado en algún momento del primer cuatrimestre del 77. Y por último, en esta cuadrícula se levantó el esqueleto D4B17. También ustedes verán que tiene un politraumatismo a nivel del parietal, donde se ve un orificio de salida. Lo que ustedes están viendo en el ángulo inferior derecho es un orificio incompleto, pero a expensas de la tabla interna, y se ve que esta es la entrada y ha quedado en el tejido denso el proyectil asociada a dicha lesión. La causa de muerte de dicho esqueleto es politraumatismo cráneoencefálico y torácico, y se recuperaron junto con él 11 proyectiles, donde ustedes ven que son de distinto calibre, asociados al esqueleto. Cabe señalar que estos 4 casos, Ságuez, Fernández
Neto y Simón son casos que también se presentaron en lo que se llamó el circuito CAMS. Esta gente fue secuestrada en La Plata, fue vista en los centros de Comisaría Quinta y Brigada de Investigaciones de La Plata, y posteriormente en algún momento se decidió el traslado a Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, donde se decidió el destino final de ellos. El esqueleto D4B17 se identificó como el de Carlos Francisco Simón, con fecha de desaparición 7 de febrero de 1977, inhumado en algún momento del cuatrimestre de 1977. Ahora pasamos a hablar de la cuadrícula o vaquera D5, donde cabe señalar que los casos por los cuales me llamó la Fiscalía son los dos primeros casos que identificamos en el cementerio de Avellaneda, que a diferencia de los casos que vine exponiendo, se hicieron por la comparación de datos obtenidos del esqueleto con los datos de la persona desaparecida. En este caso preciso, este es el corte transverso de la cuadrícula D5. Hay 3 momentos de depositación. Se recuperaron 24 esqueletos, de los cuales se identificaron a la actualidad 8 esqueletos. El rango de utilización es del primer semestre de 1977. Voy a hablar del esqueleto D510 y D517. Cuando estábamos trabajando el esqueleto D5, observamos que en el esternón, que es un hueso plano que se encuentra en el pecho, donde se articulan las costillas, observábamos unos alambres que atravesaban todo el espesor del hueso, que era compatible con los utilizados en una cirugía de corazón. Entonces, eso era un dato muy preciso para hacer una búsqueda. En este caso, este esqueleto se determinó que era de sexo femenino y con una edad comprendida de los 30 años. Asimismo, este esqueleto presentaba una prótesis parcial removible en el maxilar superior. Haciendo la búsqueda de mujeres desaparecidas que hubiesen tenido alguna operación, saltó que María Adelia Garín, con una fecha de desaparición del 13 de enero de 1977, con 2 meses de embarazo, había sido operada por el doctor Favaloro en 1975 y era compatible el hecho de haber encontrado esas características en el esternón. La causa de muerte de ella son impactos de proyectil en cráneo. Con respecto al esqueleto D517, también es el segundo caso. Fueron 3 casos exactamente los identificados en la primera tanda sin ADN, que fue Garín, Jaramillo y Lidia Masironi, que también se identificó porque había sufrido poliomielitis. En este caso preciso de D517, no tenemos muy buenas fotos, disculpen, pero lo que observamos es que el esqueleto presentaba ausencias notables, tanto en el maxilar inferior como en el maxilar superior. Nosotros cuando entrevistábamos a los familiares siempre le pedíamos una ficha odontológica, y en este caso la señora Dora Bobadilla no tenía una ficha, pero nos trajo las prótesis parciales de su esposo que se le había olvidado en el momento del secuestro, o sea que eran indudablemente como tener una ficha odontológica. Los restos de D517, masculino 41 años más menos 5, con una estatura de 1,62 más menos 3, por datos de cotejo premortem con los de la persona en vida, fue identificado como Luis Adolfo Jaramillo, de fecha de desaparición 29 de noviembre de 1976, era empleado de SAIAR. Esta es la fosa D6-7, esa imagen que ustedes vieron con un hiato bastante grande entre la disposición de 24 esqueletos en la parte inferior y la de superior 2. Encontramos 28 esqueletos con 2 depositaciones
y que fue utilizada en el primer trimestre de 1977, donde fueron identificados 15 personas. En esta oportunidad voy a hablar del esqueleto de 6-7 número 53. La diferencia de colores: rojos son femeninos, negros son individuos de sexo masculino. Esta es para que recuerden a cuál es la imagen, por eso hablábamos de una fosa diacrónica. El esqueleto del cual vamos a hablar está en esta depositación inferior. El esqueleto estaba esencialmente completo, le faltan las manos, pero tienen los huesos del pie. El estado de conservación en general de los huesos de Avellaneda es bueno, o sea, comparado con otros esqueletos. Vemos también que el esqueleto presenta un traumatismo a nivel craneal, y al igual acá observamos, la flecha está indicando en el extremo superior proximal del húmero un bisel interno, un orificio incompleto, orificio de bala, al igual que un orificio en la tibia, es el hueso del miembro inferior, en la tibia izquierda, donde se ve un bisel incompleto, pero observable, y a través también de las fracturas que se irradian de esa lesión, y también se observa en el peroné derecho una fractura completa con pérdida de sustancia ósea. El esqueleto de 53, acá hay un error. Se trata de un masculino de 26 más menos 4 y de 1,75, que por genética se identificó como Miguel Ramón Galván, con fecha de desaparición 10 de septiembre de 1976 en Lomas de Zamora. Nuevamente volvamos a este planta horizontal donde están las fosas que se dejaron al descubierto, para hablar de lo que sucedía con la fosa D1. Hasta el 2016 nosotros no pudimos darle un rango. Sabíamos que indudablemente en algún lado tenían que estar las personas que habían sido enterradas en 1978, pero no teníamos elementos. Esta vaquera D1 encontramos en ella 3 esqueletos, 2 femeninos y 1 masculino. De esos esqueletos se tomaron muestras para mandar al laboratorio nuestro genético en el 2004, en el 2008, y el ADN se encontraba degradado hasta el 2013, que pudimos obtener un perfil completo. Este es el esqueleto al cual hago referencia, el D1. Es casi esencialmente completo, le falta sí parte de los huesos del pie, el cráneo está en buen estado. Como causa de muerte se describe un impacto de proyectil en el paladar. El estudio de genética nos permitió poder identificar a este esqueleto de 1,3, que por perfil biológico era femenino, de 28 más menos 4 y 1,59 más menos 3 de estatura, como el de María Magdalena Miners, de fecha de desaparición 18 de septiembre de 1976. Por los testimonios de gente liberada sabíamos que ella había sido vista en Pozo de Banfield hasta finales del 77. Hasta ahí era la información que podíamos obtener de ella. El estudio del laboratorio y el de genética nos posibilitó identificar los otros 2 esqueletos asociados con María Magdalena Miners. El masculino respondía a Pablo Miners y el otro femenino a Salamone Nilda Susana. El equipo se hizo de otro expediente, al igual que ese que expliqué del esqueleto B4. En este caso era un expediente que se confeccionó frente al hallazgo de un cadáver de sexo femenino en Arroyo Santo Domingo, en Avellaneda, el 28 de julio de 1978, que ingresa a la morgue del cementerio de Avellaneda y es inhumada el 1 de agosto del 78 en la Vaquera 27.
O sea que ya eso nos podía, o sea, era de importante información para poder datar a los otros 2 personas identificadas. Pero no tenemos un rasgo. Sabemos que Salomone fue, o sea, se encuentra el hallazgo el 28 de julio de 1978, pero no tenemos un rasgo mínimo y máximo. O sea que las identificaciones de los hermanos Miner no permiten establecer un rango estricto de utilización de la cuadrícula, por lo cual en ambos casos se estableció, y es la fecha que se puso en el acta de defunción cuando se rectificó, como el último día del año de 1978. Lamentablemente no podemos o no tuvimos elementos como para acotar el rango de utilización de esa fosa. Hasta ahí son los cuerpos identificados del cementerio de Avellaneda. Ahora voy a hacer alusión a un cuerpo que fue identificado en el cementerio de Lomas de Zamora. Me gustaría marcar las diferencias y las similitudes en cuanto a las características del cementerio, que cada uno presenta características bastante especiales. Fuimos nombrados como peritos en la causa 13.348, caratulada María Consuelo Álvarez de Arias, donde están las inhumaciones clandestinas en el cementerio de Lomas de Zamora entre septiembre de 1976 a mediados de 1978. Se utilizaron fosas individuales y fosas comunes. El relevamiento de las actas de defunción del registro civil estableció que 116 de las actas, de las 116 que entraban como NN, 79 eran de interés porque presentaban causa de muerte traumática. Lo que ustedes están viendo es el cementerio de Lomas de Zamora, que a diferencia de Avellaneda, las fosas de NN se encuentran ubicadas, o sea, simultáneamente a las regulares, las que tienen nombre y apellido, aquellas donde los familiares van a visitarlas, donde las dimensiones de las fosas son generalmente de 2 metros de largo por 1 de ancho, sean individuales o comunes, o sea, llegamos a encontrar hasta 8 cuerpos en una de estas fosas, donde es muy difícil de trabajar porque no podemos extenderlos hacia los costados porque tenemos personas con nombre y apellido. Y otro de los problemas muy serios que encontramos, en especial en parte del cementerio de Lomas de Zamora, es que a 30 centímetros ya encontrábamos la napa de agua, o sea que era imposible exhumar, tuvimos que empezar a ver cuáles eran la época del año más seca para poder terminar el trabajo de exhumación. El libro de cementerio, a diferencia del que presentaba Avellaneda, está completo, toda la información está registrada, también entran con el número de acta, pero en este caso sí teníamos la fecha de muerte y eso realmente nos resultó ser mucho más fácil la identificación de estos cuerpos. Indudablemente también porque la magnitud de inhumaciones es mucho menor comparada con el de Avellaneda. Vamos a hablar precisamente de un hallazgo producido el 16/9 del 77 en la calle Cerrito y San Eduardo, en Villa Galicia, Lomas de Zamora, donde entra al cementerio de Lomas de Zamora con el acta 1486 un individuo de sexo masculino con una edad aproximada de 26, con la causa de muerte hemorragia interna traumática por herida de bala, y las descripciones que se encuentran en el acta de defunción es que es de 1,70, 90 kilos, cabello rubio, tez blanca, ojos pardos. Fue inhumado en la sección 36, sector C, sepultura 7. La nomenclatura de cada una de las exhumaciones de Lomas de Zamora, primero están los dígitos de la ubicación de esa fosa y luego el número del esqueleto. Haciendo las mismas técnicas, indudablemente con la dificultad que ya dije que no podíamos extendernos hacia los costados, se hizo la parte de excavación.
Esta era la información preliminar que teníamos antes de empezar a exhumar. Era un cuerpo masculino, según el acta de defunción 26, con hemorragia interna aguda por herida de bala. Lo que se halló en la exhumación concuerda con lo de la investigación. Un cuerpo masculino entre 25 a 32 con impactos de proyectil. Como verán, el esqueleto recuperado está esencialmente completo, le falta algunos huesos de la mano. Este es el perfil biológico y la causa de muerte que describimos es compatible con traumatismo en área torácica y lumbar por impactos de proyectil. El cráneo estaba en buen estado de conservación, sin ningún impacto, y lo que observamos a nivel de las costillas, esto que están viendo es la tercera costilla izquierda, donde se observa una fractura completa transversa, que es el impacto producida por un impacto de proyectil. En este caso, a través de la genética del estudio comparativo de los familiares, en este caso Ana y Fernando, que son los hijos de Eduardo Rosen, se pudo llegar a la identificación de Eduardo, cuya muerte se produce el mismo día del secuestro, el 16 del 9 del 77. Su compañera, Susana Beatriz Pugliese, entra 3 días después, el 19 del 9 del 77, como un individuo de sexo femenino en el cementerio de Berazategui, al cual también exhumamos. Veamos la problemática del cementerio municipal de La Plata. El relevamiento de los libros del cementerio realizado por el EAF de los NN ingresados entre 1975 y 1983 arrojó 641 NNs, de los cuales 263 NNs tenían como causa de muerte destrucción de masa encefálica, en tanto 298 herida de arma de fuego. Entre 1981 a 1984, 295 NNs pasaron a usuario común. Cabe hacer la salvedad que una vez que el cuerpo es levantado y pasado a osario, nuestra participación para buscar los restos es imposible porque el osario es una gran habitación donde se arrojan los cuerpos y bueno, es totalmente un conjunto de huesos mezclados imposible de poder diferenciarlos. El EAF exhumó del cementerio de La Plata 57 fosas, de las cuales se identificaron 34 esqueletos. Fuimos nombrados como peritos en la causa 657 caratulada Alaye Carlos Esteban. En noviembre de 2009 exhumamos a un cuerpo que había sido inhumado en la sección 4, tablón 1, sepultura 7, que había ingresado al libro del cementerio de La Plata con el número 3113, con una fecha de muerte 22 de diciembre de 1976. El hallazgo de ese esqueleto se produjo en calle 32, entre 119 y 120. La causa de muerte era destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego, el sexo masculino, edad 20. Estos son todos datos que nosotros obteníamos de la investigación preliminar, del acta de defunción, del libro de entrada al cementerio, de la licencia de inhumación. También los mismos, o sea, con los mismos problemas, quizás lo que podemos distinguir de un problema del cementerio de La Plata es que hay muchísimos árboles, por lo cual hay muchísimas raíces, que es lo que ustedes están viendo acá. La raíz actúa con un pH muy ácido, destruyendo a los huesos de manera significativa, o sea que si bien no estaba el problema de las napas, estaba el problema de las raíces. Este es el esqueleto que se exhumó, como dije, en la sección 4U7, y lo que ustedes están viendo con flechitas es todas las lesiones perimortem observadas en el codo del miembro superior derecho, parrilla costal, el fémur, el cráneo, y van a ver acá una flechita pero de color violeta. Esto no es una lesión perimortem, sino es una lesión premortem, una lesión que tenía esa persona en vida. Las lesiones observadas fueron
como ustedes es más que gráfico, la flecha está indicando un orificio en frontal. Esto es una ampliación de lo que están viendo de la izquierda a la derecha, es la misma fotografía, es el mismo cráneo, donde la flecha indica la salida del impacto de proyectil, o sea que el impacto fue de atrás hacia adelante. También observamos fracturas perimortem en la mandíbula, en la parte media, también en la rama mandibular izquierda. Asimismo, en el codo o en el extremo inferior del húmero izquierdo, observamos, acá la flecha está indicando el bisel a expensas de la tabla interna de la cara posterior del húmero, donde nos está indicando que la trayectoria del disparo fue de atrás hacia adelante, dándonos este trazo de fracturarios muy típico de las lesiones de bala. También se observa en el fémur izquierdo. En este caso, la reconstrucción, el remontaje no dio posibilidad de observar el bisel, pero las fracturas y los trazos y la ausencia de sustancia ósea nos están hablando que es debido a un impacto de proyectil de arma de fuego. Lo mismo que a nivel de la parrilla costal derecha. Estas son las evidencias asociadas al cuerpo. Y lo que ustedes estaban viendo con una flecha violeta es este callo óseo que se observó en el fémur derecho, que era producto de una lesión antemortem que ha producido esta deformación del hueso, pero que en vida se le practicó una operación poniendo una placa de acero quirúrgico con 7 tornillos, y al igual como el caso que mostré del esternón, sabíamos que esto era un rasgo bastante importante, donde el familiar tenía que conocerlos. Hicimos una búsqueda, había más personas con fracturas a nivel del miembro inferior, e indudablemente igual se mandó el perfil genético para hacer una comparación a nivel genético. El perfil biológico determinó que se trataba de un masculino con una edad de 19 más menos 5, amplitudes debido a la mala conservación del esqueleto de unos 66, y la identificación se corroboró tanto desde el punto de vista de datos premortem, porque la familia aportó una historia clínica diciendo que había tenido una lesión, o sea, un accidente automovilístico, y se le practicó una operación el 22 de diciembre de 1975. El esqueleto entonces fue identificado por el cotejo de datos premortem con los perimortem y también con la genética, llegando a identificar a este esqueleto como Enrique Canga Ernesto, desaparecido el 25 de septiembre de 1976 en Citibel. Por último, es el cementerio de General Villegas, en Isidro Canova, municipio de La Matanza. También fuimos nombrados como peritos en la causa 242, caratulada Caballo del Valle Luisa y otras sobredenuncias, donde las inhumaciones en dicho cementerio se realizaron entre enero de 1976 y diciembre de 1980. Se registraron 392 ingresos de NN, en su mayoría en el sector O, tablón 4. Del total de 392 por las características, los casos de interés forense resultaron ser 113 casos. Voy a hablar precisamente de un hallazgo producido, y esta información es obtenida de las actas de defunción, en Contagaita y Juramento, en San Justo, donde mueren 2 personas, uno de sexo femenino y otro de sexo masculino, ambas con hemorragia interna por múltiples impactos de proyectil, la causa de muerte que encontramos en el acta de defunción. Y vamos a hablar más precisamente sobre el acta de número 240, que corresponde a un individuo de sexo masculino.
Esta es una visión general del área, no está circunscripto por ninguna pared como en el de Avellaneda, no hay que haya fosas, hay algunas fosas que tienen nombre y apellido, pero en general es como el área de indigentes en este cementerio. Las características fueron lo mismo, de establecer, de marcar una cuadrícula y fosas individuales en su mayoría en este cementerio, y con la ayuda de elementos muy pequeños, recuperar todos los huesos encontrados en la fosa. Esto dio origen al hallazgo de este esqueleto, que está no en tan buenas condiciones, sino toda la parte del tórax está bastante incompleta. Se trataba de un masculino de 35 a 45 años, el perfil biológico, y una estatura de 1,74 más o menos 3. La información sobre la causa de muerte es compatible con impacto de proyectil, que al menos, o sea, lo que vimos a nivel óseo es que tanto la clavícula como el omóplato presentaban fracturas compatibles con herida de bala. Relacionado a este esqueleto se encontraron estas evidencias balísticas, 14 en total, teniendo en cuenta el mal estado de conservación del esqueleto y la recuperación de 14 evidencias balísticas en una exhumación de una fosa individual, es plausible que hubiese más impactos de proyectil que los descriptos en relación a la causa de muerte, pero que debido a las circunstancias que presentaban los huesos no se pudo establecer. El esqueleto fue identificado por vía genética como Manuel Coley Robles, que desaparece el 27 de octubre de 1976 en Quilmes a una edad de 37, de nacionalidad española. Trabajaba como delegado en Rigoló y fue asesinado el 5 de febrero del 77 en San Justo, junto con Cecilia Rottenberg, secuestrada el 2 del 1 de 1977. Por mi parte, está completa la presentación en caso a los que la Fiscalía me solicitó que me explayara. Si tienen alguna pregunta. Señor presidente, ¿podemos preguntar? Sí, la testigo ha culminado, tiene la palabra de la Fiscalía, pero si hay alguna pregunta por hacer, luego... Impresionante, súper didáctica. Patricia Bernardi, una de las fundadoras del equipo argentino de antropología forense. Gracias, licenciada Bernardi. Algunas precisiones nada más yo quería preguntarle, en lo posible si se puede. Usted se refirió, Fiscal Nogueira explicó cómo en el sector 134 del cementerio de Avellaneda se dispuso un sistema de fosa común, ¿no? Y nos explicó detalladamente cómo fue este sistema. Yo lo que le quería preguntar, esto a los fines de tener también una idea de un contexto general para poder también explayarnos, si ustedes han visto también estas modalidades en otros cementerios, en los trabajos que han realizado a lo largo de todos estos años. No, la característica del cementerio de Avellaneda es muy, muy particular, o sea, primero por la cantidad de NNs ingresados, aquellos que sean ingresados como en el libro y aquellos que ingresaron totalmente clandestinos. O sea, creemos que una de las particularidades es que en esa época no había muchas morgues, entonces que muchos cuerpos que aún siendo hallados en distritos como Quilmes o Lomas, hayan entrado a Avellaneda y que por una cuestión de comodidad hayan ingresado al sector 134, donde realmente geográficamente le correspondía la entrada a otro cementerio, pero bueno, estaba la morgue y estaba en funcionamiento, o sea que esto puede ser una de las características, y además por tener totalmente impunidad, o sea, ellos hacían del espacio, realmente no tenían ningún problema de entrar por un costado y hacer inhumaciones en cualquier momento del día. Eso es lo que también testifican los sepultureros en la causa judicial. Claro, y ese sector, por lo que usted mostraba, tenía un acceso exclusivo por la vía pública, que ahí podían entrar camiones, ¿no? Exactamente, o sea, entraban por la calle Oyuelas y directamente desembocaban en la morgue.
dejaban los cuerpos ahí, y bueno, ahí ya no tenemos mucho control en esa, había al menos espacio para 9 cuerpos en las heladeras de la morgue, pero vimos que la cantidad de cuerpos era muchísimo más grande. Hicimos algunas veces relaciones de cuánto tiempo estuvieron podían haber estado los cuerpos en las heladeras, pero indudablemente son cálculos que no nos llevan a ningún lado muy fructífero porque no tenemos con qué evaluarlos. Y usted se refería, bueno, que se arrojaban los cuerpos, bueno, se los encontraban amontonados en los sectores, digamos, donde fueron hallados. ¿Se puede determinar eso si, digamos, los arrojaban sin ningún tipo de orden, sin discriminación, o en algún momento pudo haber habido algún orden a esos fines? En verdad, eso es ciertas características que vimos, o sea, si hay una intención de colocar a una persona, o sea, al menos 2 personas tienen que estar dentro de la fosa para hacerse del cuerpo y depositarlo. En algunos casos lo que vemos es que lo que nosotros, o sea, estamos esperando encontrar es totalmente lo contrario, o sea, que encontramos los pies antes que la cabeza, o sea, como indudablemente que fueron arrojados, que no hay una disposición de poner el cuerpo boca abajo o boca arriba, sino que indudablemente está totalmente contorsionado, está... Perfecto. Le quería preguntar con relación al caso de Ana Teresa Diego. Usted Sí. se refería, bueno, al hallazgo de un proyectil, pero de acuerdo al análisis y al examen que hace el equipo, a no haber, digamos, alguna lesión ósea, no se podía determinar el tema de la causa de muerte por alguna herida de bala. De todas maneras, yo la pregunta era si en el caso que se halle, digamos, en este caso se encuentra, digamos, el resto de bala en el cuerpo, ¿no? No, se encontró en el sedimento relacionado a los huesos. Lo que pasa es que ninguno de los huesos se podía observar ningún tipo de lesión o alguna coloración verde que nos dijera que ese proyectil estuvo durante todo ese tiempo pegado, o sea, en contacto directo con el hueso. O sea, nosotros hablamos a través de los huesos y los huesos no nos indican absolutamente nada. Lamentablemente llegamos a esta información sobre causa de muerte osteológicamente indeterminada. Pero es un examen, o sea, claro, puede ser osteológico, por eso, sí. O sea, si usted me dice, sí, puede haber pasado por el orificio, o sea, los espacios intercostales. Sí, puede ser, es una hipótesis, pero nosotros no la podemos mantener porque científicamente no tenemos elementos. Perfecto. Otra. No, con eso yo finalmente no tengo más preguntas. Muchísimas gracias. De nada. Bien, doctor Nogueira, ¿las querellas tienen alguna pregunta para la licenciada? Sí, doctor. Perdón. Sí, en el orden que prefieran, no hay ningún problema. Creo que habré escuchado a la doctora Santos Morón, doctora Espinosa. ¿Quiere comenzar usted, doctora Espinosa? Sí. Buenos días a todos. Esta querella quería preguntar, ¿cuántos cuerpos resta de identificar de los cuerpos que fueron hallados y exhumados en el sector 134 del cementerio de Avellaneda? Están y aproximadamente unos 150 más cuerpos. 150. O sea, cabe aclarar que de todos los cuerpos que exhumamos tenemos el perfil genético. Lo que nos está indicando que lo que nos está faltando es la familia. Familias que se acerquen a dar una muestra de sangre para hacer el cotejo. Muy claro. Y la otra consulta que teníamos, si solo se hicieron estudios cerca del sector 134 o en algún otro sector del cementerio de Avellaneda se han realizado los mismos estudios y excavaciones. Por los libros del cementerio sabemos también que habían entrado un grupo de aproximadamente 15 o 20 en el sector 132, que es exactamente el que está enfrente. Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar, ya esos cuerpos habían pasado a osario y no quedó ninguna posibilidad de hacer ningún estudio. Pero hasta donde sabemos, solo fue utilizado el 132. Y la parte de atrás, pero fue utilizado para los relacionados al copamiento de Monte Chingolo en diciembre del 75, que no tienen nada que ver con lo del sector 134.
¿Y cerca de donde está el panteón policial se han realizado algunos estudios? Es que en la parte inferior del sector 134 da al panteón policial. O sea, no es parte, pero está lindante. Nosotros preguntábamos porque, conforme figura en el legajo 71-69 de la CONADEP, en la declaración del ex policía Juan Carlos Fons, sostuvo que debajo del panteón policial se encontrarían ubicados en el cementerio de Avellaneda, habría enterrados clandestinamente cuerpos humanos. Por eso que consultamos si en ese sector se han realizado excavaciones o a la fecha no se han realizado. En los cimientos de esa área no, o sea, lo único que se restringió es en el sector 134, en esos 300 metros cuadrados, no. ¿Y existiría la posibilidad de que también se pudieran realizar estudios ahí? Es que para hacer este tipo de trabajo tendríamos que demoler el panteón, y no creo que sea algo que la municipalidad esté con ganas de hacerlo, o sea, no podemos hacer trabajo ¿Y con si no estudios sacamos... termográficos? Es muy difícil tener en cuenta que no. la tierra del cementerio es tierra, o sea, de remoción. O sea, si fuera tierra virgen podría algún tipo de estudio, pero hacer tierra de remoción que va pasando de un lado al otro no hay, en la actualidad no hay medios para determinar eso sin demoler ese sector. Bárbaro. Muchísimas gracias. No, esta querella no tiene más preguntas para hacer. Señor presidente. Está silenciado, señor presidente. Doctora Garralda, sí, gracias, doctora Nogueira. Doctora Garralda, la escuchamos. Sí, desde la querella de justicia ya le queríamos consultar respecto del cementerio de Avellaneda, si puede ampliar información respecto de Nora Román y Silvia Jiménez, mencionados recientemente en su informe en conexidad con el caso de Gladys García. Puedo hablar de Jiménez, pero no de Román, porque Román es en el cementerio de Lomas de Zamora. De Jiménez fue hallada en la fila de fosas individuales C83, pero no encontramos ninguna otra del grupo de personas relacionadas a García en el cementerio de Avellaneda, salvo Jiménez y Gladys García. Nada más. Y en el de Lomas, llamativamente, porque realmente no esperábamos encontrarla, a Román de Guerrero. Bien. Y respecto de Lomas, también si, digamos, producto de investigación, podría referirnos algo respecto a Héctor Pérez. ¿Héctor Pérez es de Lomas o es de asesoría de Lomas? Me parece que es un caso que va a hablar mi compañera en la última exposición del 1 de diciembre. Bárbaro. Muchísimas gracias. No más preguntas. De nada. Bien, ¿alguna querella más? ¿Alguna pregunta a la licenciada? Están preguntando las diferentes querellas. Guadalupe Godoy, una pregunta nada más. Doctora Godoy, la escuchamos. Sí, buen día, Patricia. Buen día. No, solamente una aclaración, porque mencionaste un caso donde no hay una posibilidad de determinar el motivo de la muerte, pero pregunto, como regla general, en el cementerio de Avellaneda, cuando han determinado motivo de muerte, ¿ha sido algún otro que no sea por proyectil de arma de fuego? No, en la mayoría de los casos fue por proyectil y no sé exactamente si hay otro de las mismas circunstancias que Ana Teresa Diego, pero la mayoría es por causa de herida de bala. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna querella, alguna pregunta? ¿Alguna querella más? Bien, si no hay más preguntas de las querellas, ¿las defensas tienen alguna pregunta para la testigo? No, señor presidente. No, señor presidente, gracias. No, señor presidente. Bien. Bien, le agradecemos entonces, no sé si los Señor presidente, perdón. Sí, doctor Rodríguez, perdón. Le quería hacer una pregunta a la licenciada. Con todo gusto, doctor. Licenciada, buenos días.
gusto. Ha sido muy clara su exposición. Juez Mi Rodríguez pregunta Egas. tiene que ver con, escuchándola, la diferencia de impactos de bala que, por ejemplo, existen en los cuerpos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me llamó la atención poderosamente el caso del señor Robles, en el cementerio de General Villegas, en el que usted hizo referencia a que tenía había 14 proyectiles. La pregunta tiene que ver si ustedes pudieron determinar en alguno de los casos en que los disparos hayan sido realizados con el cuerpo en la fosa. Nosotros no somos balísticos, por lo cual no estamos hablando de relación entre víctima y victimario, sino hablamos en base a lo que los huesos nos permiten decir. En el caso de Coley, precisamente, que es el que usted hace referencia, es que llamativamente el estado de conservación del tórax estaba muy dañado, muy incompleto. Encontrando 14 proyectiles relacionados a ese cuerpo, cabe la posibilidad que no solo sean los dos que nosotros vimos y observamos en hueso, que era la clavícula y en cúbito, sino que hubiese otros impactos que no los podemos describir individualmente, pero que dejamos como la ventana abierta de que el hallazgo nos refiere a que haya más impactos de proyectil. Frente a tu pregunta precisa, no, nosotros no tenemos elementos como para decir si la persona recibió impactos una vez estando o no o muerta o viva dentro de la fosa, no tenemos elementos para decirlos. Muchísimas gracias. De nada. Bien, los colegas, el doctor Venditti o el doctor Canero, ¿alguna pregunta? No, muchas gracias, señor presidente. Solamente agradecer a la licenciada Bernardi por su claridad expositiva. Gracias. Yo no tengo preguntas, muchas gracias. Gracias, doctor Canero, gracias, doctor Venditti. Licenciado Bernardi, le agradecemos su testimonio, le agradecemos su claridad.